Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Aquí estamos compartiendo la escuela dominical, amén. Esperamos que sea de grande bendición, amén. Sean todos bienvenidos, amén. Si están en casa, le invito a que busque su Biblia, tengan su expositor listo, amén. El estudio bíblico número 5. Vamos a gozarnos, amén, en este día. Y si estás trabajando, pues ahí acomódate bien los audífonos, amén, no se vaya a caer y trate de seguirnos también. Vamos a regocijarnos, amén, darle gracias a Dios, amén, por esta oportunidad y este medio que nos da, amén, de escudriñar su palabra. Muy bien, mis hermanos, vamos a gozarnos, amén, en el nombre del Señor. El título: el reino de Cristo será acorde al de David. El reino de Cristo será acorde al de David. Este es el título y el pensamiento central. Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino sería firme para siempre, amén. Y el texto que sobresale en esta clase es Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, amén. Y los objetivos, tenemos tres: analizar las características del reino de Cristo y su paralelo con el reino de David. Y el número 2 es interiorizar la necesidad de un carácter acorde al reino del Señor, amén. Y el tercero es debatir la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino. Y la base bíblica, mis hermanos, para esta clase la encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13 y el versículo 16, amén. Y también Isaías, vamos a verlo también en el capítulo 11 y vamos a ver los versículos 1 al 10, amén. Bueno, mis hermanos, pues en verdad que los deseos de Dios son maravillosos, amén. ¿Quién se hubiera, la verdad, imaginado? Y a lo mejor ni el mismo David, amén, que el pastor de ovejas, que haya algún día pensado que Dios lo había elegido, amén, para ser un rey, amén, y gobernar al pueblo de Dios, amén. Al comienzo, vemos en la historia cuando Samuel fue a casa de Isaí para ungir, ¿verdad?, a uno de los hijos de Isaí. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, pues la verdad ni él entendía al 100% la idea del plan maravilloso de Dios, porque Dios no mira como nosotros miramos, a ver. Y cuando por fin vemos que David llega al trono de Israel, Dios hizo un pacto con él que afirmaría su trono, amén, por toda la eternidad. Entonces, después de la muerte de David, Dios empezó a cumplir su promesa, amén, hasta que apareció Jesús de Nazaret, del linaje de David, amén, en cuanto a la carne, amén. En Lucas 1:33 al 35 podemos ver lo que el ángel le dijo a María. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, amén. Aquí está la promesa, amén. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, amén. Entonces, en esta clase vamos a estudiar a Cristo como el Hijo de David, que se sienta en el trono de su padre, amén. Y cómo nosotros los creyentes ahora estamos bajo el señorío de Cristo, amén, y le debemos obediencia, amén. Además, recordemos que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes con Él, amén. Y cuando venga a reinar, pues reinaremos con Él sobre la tierra, amén. Muy bien, entonces vamos a empezar viendo en el versículo 12 cómo la promesa de Dios a David perduraría aún después de su muerte, amén. Y leemos el 12, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, amén. El contexto del versículo 12 trata de las promesas perdón, que Dios le hizo a David en cuanto a su persona, amén, en cuanto a su casa y su reino, tanto el de él como el de su descendiente, amén. ¿Y qué de los fracasos morales de David? Amén. ¿Acaso Dios
no lo sabía de antemano. Mis hermanos, de aquí podemos aprender una gran lección, porque aún hayamos fracasado, hayamos cometido errores, la diferencia se encuentra en un corazón arrepentido, amén. Poder ir más allá del orgullo, amén. En otras palabras, un corazón conforme al corazón de Dios, amén. Aunque David había cometido una transgresión impulsiva, amén, era capaz de arrepentirse verdaderamente, amén. Está registrado en la Biblia, en el Salmo 6:4, que después de cometer su pecado, el rey David oró a Dios diciendo, dice, vuelve, oh Jehová, libera mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Amén. El rey David sintió un profundo remordimiento a causa de su pecado y cada día se arrepentía, amén, y confesaba y ayunaba y oraba ante Dios, amén, y oró para que Dios fuera misericordioso. Estas palabras durante la oración, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, muestran hasta qué punto, amén, se había arrepentido de lo que había hecho, amén. Con esto vemos que David se dio cuenta de su propia transgresión, amén. Y no se puso a decir, bueno, ¿y qué quieres que haga? Ya, no. Se arrepintió, amén, y cambió por completo. De tal modo que nunca volvería a cometer el mismo pecado. David no era un israelita ordinario, él era el rey de Israel, poseía tanto estatus como poder a lo largo de toda su vida. Sin embargo, solo cometió ese único acto de relaciones sexuales ilícitas, amén, y siendo quien era, amén, ocupando semejante posición, debió haber sido difícil, amén, extremadamente difícil para él no cometer más transgresiones similares, amén. Pero esto nos demuestra que el rey David tenía un corazón temeroso a Dios, amén. Después de haber sido castigado por Dios, nunca más se atrevió a tratar su palabra con desprecio o hacer algo que pudiera ofender al carácter de Dios, amén, y mucho menos avergonzar el nombre de Dios. Ahora vemos a Dios aquí afirmando el reino de David tal como se lo prometió, amén, comenzando con uno de su mismo linaje, amén, uno que procedería de sus entrañas, amén. En manera directa aquí pues se refiere a Salomón, amén, el hijo que engendraron más tarde David y Betseba. Y cuando digo más tarde me refiero que después de la muerte del primero que había tenido con Betsabé como resultado, amén, de su tropiezo. Es importante actuar de manera que nuestra descendencia sea bendecida por Dios, amén, aún después de nosotros. La integridad de un testimonio piadoso influirá en el cumplimiento de un legado maravilloso, amén, que se le pueda dejar, amén, a la generación que nos continúa, amén. El hecho de que Dios prometiera a David afirmar el reino de su hijo deja ver que le dará también autoridad, amén, para gobernar. Y más tarde vemos que Dios estaba con él, amén, y que Dios lo engrandeció en gran manera, amén. Los padres cristianos debemos rogar que esta bendición alcance también a nuestros hijos, amén, a los hijos de nuestros hijos. Ahora vamos adelante, mis hermanos, vamos entonces a ver los versículos 13 y 16 para ver cómo el reino de David será estable eternamente, amén. Dice el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, aquí en el versículo 13, Salomón era el tema, amén. Él era el próximo en la línea de sucesión. Sin embargo, el reino se extendería mucho más allá de Salomón, amén, proyectándose hacia el futuro, amén, como lo vemos en las palabras. Dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, amén. Esta declaración se refiere al trono de David, amén. El Señor Jesucristo algún día se sentará en el trono de David. Ese fue el mensaje del ángel Gabriel a la Virgen María, amén. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 32 dijo,
Cuando dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Y algo más que no podemos dejar fuera es que dice que Él edificará casa a mi nombre. No dice casa de mi nombre, amén, sino casa a mi nombre, haciendo referencia a la iglesia, tal como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, amén. Dice, y sobre esta roca, sobre mí Jesucristo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, amén. Efesios 2:22 dice que nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, amén. Así como Salomón levantó templo, amén, donde había sacerdotes escogidos, amén, de la tribu de Leví, así mismo Jesucristo, amén, levantó casa para todos los creyentes, amén. Ahora somos sacerdotes de Dios para ofrecerles sacrificios espirituales de su agrado, amén. ¿Se recuerdan en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, cuando entra Jesús en el templo y parecía todo un flea market y cuenta que se llenó de celo, amén, y les volteó las mesas por todos lados y echó a los vendedores para afuera, amén, y les dijo, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado, amén. Y los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos puedes mostrar que haces esto, amén? Y vemos que él les respondió, destruir este templo y en 3 días, dice, lo levantaré. Eso. Aquí Jesucristo hablaba de su cuerpo, amén, y esto al momento no lo entendieron sus discípulos, amén, mucho menos el resto de los judíos, pero lo guardaron, amén. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que sus discípulos se acordaron de aquel suceso y creyeron, amén. Más tarde se encontraron siendo parte de tan hermosa profecía, amén. Y ahora nosotros también, gracias al Señor, amén. Y en el versículo 16 vemos que Dios garantizó a David afirmar su casa, amén, y su reino para siempre, amén. Debemos notar el orden, amén. Primero Dios afirmará la casa, amén, y después el reino, amén. Por toda la Biblia se nos enseña el propósito divino, amén, de bendecir primordialmente nuestra familia, amén. De una familia firme y se saldrá un gobierno estable, amén. Y la segunda parte del versículo 16 nos muestra que este consolidar divino a la casa y al reino de David será para siempre, amén, eternamente. Indudablemente aquí pues hallamos una referencia más a Cristo, amén. Él es el Rey eterno, amén, con un reino que permanece por la eternidad. Y en el reino milenial, el Mesías, hijo de David, reinará sobre toda la casa de David. Y frente a su rostro se hará clara aquella promesa, amén, dada al hijo de Isaí, amén. Ahora nos toca ver los primeros 2 versículos de Isaías capítulo 11. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñada de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Lo primero que notamos sobre esta profecía es que anuncia que el Mesías sería un descendiente directo de David. Amén. Entonces, veamos algunos ejemplos del cumplimiento de esta profecía. Amén. Número 1, vemos que David era de la tribu de Judá. Amén. También Jesús. Amén. David era de Belén y también sabemos que Jesús nació en Belén. David llegó a ser rey en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús fue aclamado en aquel evento llamado la entrada triunfal a Jerusalén como el bendito, amén, rey que viene en el nombre del Señor, amén. A propósito, este es el domingo de Palmas o de Ramos, amén, el domingo entrante, amén. Ahora, en cuanto a que de aquel tronco saldría una vara, el término vara usado aquí en hebreo es la palabra noún, que define un palo de madera relativamente fino, amén, usado también comúnmente como instrumento de castigo. Pero el contexto aquí presenta al Cristo aplicando vara justiciera contra los enemigos de su pueblo. De esta forma el rey juntará a los hijos de Israel, a su pueblo amado, amén, aquel remanente, aquellos que están esparcidos, amén, de regreso a su reino, amén. Aquí entendemos que Cristo traerá paz, amén. Israel, al usar su vara de justicia contra los enemigos,
de su pueblo, amén. Él va a traer paz a su pueblo Israel. Y el versículo 2 revela las cualidades con que ungiría el Espíritu Santo al rey, amén. Muy bien, primero, el concepto sabiduría, amén. Aquí describe en general capacidades para la artesanía, amén. Estamos hablando de capacidades artísticas o habilidades manuales, amén. Tal como en Éxodo capítulo 28, versículo 3, amén, capítulo 31, versículo 6, 36 del 1 al 2, también capítulo 25 del 31 al 33. Bueno, hay varios más ejemplos en el capítulo 35, amén, sobre este concepto, amén, de sabiduría que tiene que ver con las capacidades artísticas o habilidades, amén. Ezequiel también 28, 4, 5, 7, el 17, también describe capacidades para la gerencia y el liderazgo, amén, como en Deuteronomio 34, 9 o Primera de Reyes capítulo 2, versículo 6. Incluso la capacidad para maniobrar un barco en una tormenta, como lo es el Salmo 107, el versículos 23 al 31, amén. En la mayoría de los versículos bíblicos se usa el término de sabiduría como una capacidad intelectual, amén, como en Proverbios capítulo 10, versículo 23 o el capítulo 10, versículo 33. A este respecto se nombra la sabiduría con mucha frecuencia junto a inteligencia, amén, o entendimiento, amén, como en Deuteronomio 4:6, en Job también capítulo 28 del 12 al 20, amén. Tenemos Daniel 1:20, como fue el caso de los jóvenes hebreos, amén. Y también Salomón rogó a Dios por inteligencia, amén. ¿Se recuerdan? Para discernir justicia y para poder gobernar a su pueblo, que era enorme, amén, justamente. Y Dios le dio un corazón sabio y entendido, amén. Porque sabiduría es la capacidad de reconocer la verdadera naturaleza de las cosas, amén. Atravesando la apariencia que éstas nos presenten, amén. Lo que implicaría en el caso de un ser humano, amén, de no juzgarlo por la apariencia que éste nos presenta, sino juzgarlo conociendo bien sus motivos, amén. O sea, observando su corazón, amén. No se le olvide que el principio de la sabiduría, amén, es el temor de Dios, amén, temor a Dios. El segundo es espíritu de inteligencia, amén, así pues sabría cómo actuar, amén, en cada circunstancia del reino, amén, y comprender la visión, amén, como en Daniel 8:15, amén, en Daniel capítulo 10, 1 al 2, amén, comprensión e inteligencia, como en Deuteronomio 4:6, amén, Proverbios 2:3, Daniel capítulo 1, versículo 20, amén. ¿Cuántos ejemplos, amén? Inteligencia es la capacidad de distinguir las cosas, amén, usando la apariencia que ellas nos presentan, amén. Gloria al Señor. Muy bien, ahora el tercero dice espíritu de consejo, amén. Aquí entonces de esta manera lograría los medios para alcanzar sus objetivos, amén. Esto concuerda con Isaías capítulo 9, versículo 6, donde le llama admirable consejero, amén. Alguien que asesora, amén, que da recomendación, alguien que da sugerencia, alguien que te ayuda a planear, amén, a tomar una decisión correcta, una determinación, amén. Aleluya, gracias a Dios por su Hijo, por su palabra, amén. Ahora, cuarto, espíritu de poder, amén. La fuerza o el poder o la capacidad para ejecutar, amén, o realizar un plan, amén, o un consejo, amén. Ese es el poder. Poder es realizar las decisiones que uno ha tomado con resolución, amén. O sea que no estamos titubeando, amén, sin titubear, amén. Quinto, conocimiento, amén. Conocer a Jehová, reconocer la autoridad de Jehová. El conocimiento de Dios, amén, se fundamenta en la comunión llena de amor con Él, amén. Tener el conocimiento de su voluntad, amén. Y el sexto es el temor de Dios, amén. Imparte al creyente en Cristo la capacidad de relacionarse según la voluntad de Dios, amén. Este es el comportamiento moral, amén, y ético del cristiano, según la voluntad de Dios, amén. Y cómo lo indica su palabra en la Biblia, amén. Ahora, en los versículos 3, 4 y 5, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos.
El 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Observemos aquí la última frase, el versículo 4, en la que dice que él matará al impío. Esto se refiere a la época en que Satanás tenga su apogeo sobre la tierra. Estamos hablando de la gran tribulación y humanamente hablando no habrá liberación para el mundo en dicho periodo. Amén. Aún Israel clamará y la ayuda no vendrá. Dice que ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. La ayuda dice que vendrá de arriba. Amén. En aquel tiempo llegará el Mesías y establecerá su reino. Amén. El propósito de la venida del Señor a este mundo será muy evidente. Amén. Y es que este mundo necesita quien lo gobierne. Amén. El mundo no le ha elegido ni nunca ha votado por él, ni tampoco lo hará en el futuro, pero este es el universo de Dios, no importa la verdad, porque es de él. Amén. Y él colocará al Mesías aquí en la tierra, como dice el versículo 3, dice, no juzgará según la vista de sus ojos, es decir, que no juzgará según las apariencias, amén, ni tampoco por lo que oigan sus oídos, amén, es decir, que no pronunciará sentencia fundándose en rumores. No habrá juicios prolongados que nunca tienen un fin, amén, ni habrá dudas, ni fallos en la aplicación de la justicia, como a veces vemos que está sucediendo en la actualidad, amén, cuando los culpables se las arreglan de alguna forma para eludir el castigo que les corresponde, amén. Todo este asunto reviste una gran severidad para algunos, pero una gran responsabilidad para otros, amén. Habrá dos juicios, amén, uno para los creyentes y otro para los no creyentes, amén. Al principio de la tribulación, los creyentes tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo, amén. La presencia de los creyentes frente al tribunal de Cristo fue descrita por el apóstol Pablo, amén, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Luego, al final del reinado de Cristo, habrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo, amén. Amén, no se confunda con esto, amén. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Juicio que la Biblia llama el gran trono blanco, amén. En lo que respecta a los creyentes, es decir, los que ya hemos encontrado la salvación, amén, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, como ya hemos dicho, pues tendremos que presentarnos ante el Señor Jesucristo, amén. Todo lo que en nuestra vida cristiana haya sido falsa o aparente, amén, saldrá a relucir, amén, en aquel día, amén. Por eso es conveniente que mientras estemos aquí en la tierra, nos sometamos al examen de su palabra, amén, y a la acción de su Espíritu, y nos despojemos de todo lo que no sea auténtico, amén, y seamos transparentes ante esa luz divina y ante la mirada de los demás, amén, ya que algún día todo quedará expuesto, amén, y a la vista de todos, amén. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 11 de Isaías una vez más, que dice, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura, amén. Es decir que como el rey estará revestido de justicia y fidelidad, amén. Este en sí será el propósito de su reino, amén. Ese reino caracterizado por la justicia, amén, y la fidelidad, pues también tendrá el propósito de restaurar el dominio sobre la creación, amén, que había sido perdido, amén, por Adán en el jardín del Edén, en cuanto al pecado, amén, cuando el pecado entró en la raza humana, amén. La justicia debe de ser un estándar inviolable de los hijos de Dios, amén, y debemos ajustarnos fielmente a la voluntad perfecta de Dios, amén, en nuestra conducta diaria, amén. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 11 de Isaías, en los cuales se dan algunos detalles del reino. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará, dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Durante el reinado del Señor sobre la tierra, amén, el ternero y el cachorro del león andarán juntos, amén.
de todos estos animales mencionados aquí, conocemos muy bien los instintos de ellos, amén. En la actualidad, la única manera en que estén juntos es que el becerro se encuentre en el estómago del león, ¿verdad? Y a nosotros puede parecernos ridículo que el león coma paja, amén, conociendo los hábitos alimenticios de este animal feroz. Sin embargo, en esta imagen vemos a los animales más incompasibles viviendo en armonía, en paz, amén, y a los más feroces transformados en animales dóciles, amén, y tranquilos. Este cambio que va contra instintos naturales y actualmente imposible, y solo puede ser logrado, amén, por el creador del león, amén. Y en el versículo 9 añade, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Estas palabras de la segunda parte del versículo 9 también fueron citadas por el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14. Aquí se nos describe la enorme extensión de ese reino, amén, que acabará la totalidad, amén, abarcará, perdón, la totalidad de la tierra, amén. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 11 de Isaías, que comienza a hablarnos del programa del reino, amén. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, amén. La clave de este versículo se encuentra en la frase en aquel tiempo o en aquel día, amén, como traducen otras versiones de la Biblia. Ese día o tiempo comenzará con la tribulación, amén, y continuará hasta el reino, amén. Este versículo nos recuerda que Cristo es la raíz de Isaí, amén, y que será la bandera que atrae a Dios a todos los pueblos, amén. Con esto concuerda Isaías 42, versículo 4, donde se evidencia que gentiles anhelarán la justicia de Cristo, y en todos los confines de la tierra, amén, las gentes esperarán la ley del Señor, amén. Entonces, la habitación del rey será gloriosa entre los hombres. Los hijos de Dios sabemos que si la ley llamada a perecer tuvo gloria, amén, ¿cuánto más tendrá lo que permanece, o sea, el reino de Cristo, amén? Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice que su reino es inconmovible, tal como Dios se lo prometió a David, amén. Pertenecer al reino merece una conducta de gratitud, amén, de mucho esmero, esperando ese día glorioso, amén, de grande privilegio, amén, para nosotros. Muy bien, hermanos, bueno, en este estudio, pues nos ha ayudado a entender mejor las misericordias, amén, firmes a David, porque pues vemos que Dios es firme, amén, con sus promesas, amén, y a David le cumplió al pie de la letra en todo, amén, y dio a Cristo como el heredero más honorable de toda su casa, amén. Para la próxima semana estaremos estudiando la clase número 6, amén, bajo el tema el día grande del Señor, con nuestro hermano Josué, amén. Para un mejor entendimiento, lean el libro de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, amén. También el Evangelio de Lucas capítulo 21, los versículos 25 al 28, y también lean segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.